himno de nuestra alma mater. Te coro es único faro de luz, tú iluminas con gran fuerza de la patria el cielo azul, donde llegan tus destellos, todo cambia de verdad, dando a Córdoba con él gran prestigio nacional. Como el agua de la fuente, así tú apagas la sed, tú mitigas en tu gente esas ansias de aprender. Alma mater cordobesa, único faro de luz, tú iluminas con gran fuerza de la patria al cielo azul, donde llegan tus deseos, todo cambia de verdad, dando a Córdoba con él gran prestigio nacional. Unicornio, eres grande y nos haces mucho honor. A Dios pedimos te guarde para el bien de la nación. Alma mater cordobesa, único faro de luz, tú iluminas con gran fuerza de la patria el cielo azul, donde llegan tus destellos, todo cambia de verdad, dando a Córdoba con él gran prestigio nacional. Muy buenos días a todos, reciban un cordial y afectuoso saludo. Este encuentro era un encuentro pendiente, teniendo en cuenta las vicisitudes que al principio de semestre y de año pues se presentaron, que estaban fuera de nuestro control, y son los fenómenos naturales que ustedes conocen y que nos obligó como institución, pensando en ustedes y frente a la situación adversa generada por el tema invernal, postergar el inicio de semestre, utilizar las mediaciones virtuales, pues y eso nos desubicó todo el cronograma que teníamos planificado, que nosotros lo hacemos todos los semestres en las inducciones con los estudiantes que entran nuevos, y es poderles presentar toda la institución, sus normas, sus regulaciones, los profesores, los directivos, los cuerpos colegiados, recorrer el campus universitario, es decir, que ustedes que ingresan y a ser parte de esta comunidad, pues conozcan su comunidad y se apropien de ella, de eso se trata. Obviamente, esta apropiación no es en una inducción, esta apropiación es un discurrir, es decir, el tiempo que convivan y hagan parte de esta institución, pues la conocerán mucho más. Así que, para no obviar ese momento, lo hemos tratado de hacer tanto en el día de hoy como el de mañana, y hemos traído a los estudiantes aquí para pues, a compartir algunas reflexiones, conozcan todas las capacidades que tiene la institución para que usted tenga un conocimiento mucho más detallado de ella. Esa es la razón por la cual hoy hemos hecho esta interrupción en el transcurrir de sus actividades académicas que han venido desarrollando en las últimas semanas y que espero pues hayan transcurrido bien y que lo que haga falta del semestre pues sea mucho mejor. Sea este el momento también para compartir algunas reflexiones sobre lo que significa hacer parte de esta comunidad, de una comunidad académica, de una comunidad universitaria, pero sobre todo de una comunidad de seres humanos, seres humanos que piensan, sienten, creen, tienen visiones diferentes de la vida, es decir,
Esta es una comunidad humana plural y diversa en todos los sentidos. Esa es la riqueza nuestra, esa es la riqueza de la universidad. Su pluralidad, su diversidad, sus visiones, que aquí concurren. ¿Y qué es el deber de nosotros? El reto de nosotros, desde la educación, hacer posible que esas visiones y esa pluralidad puedan convivir. Yo siempre, a mí no me gusta utilizar el término tolerancia, porque digamos, la tolerancia al final se convierte como esto, cuando digamos un vecino con otro vecino tienen un determinado tipo de conflicto, por cualquier razón, que es muy común en nuestras comunidades. Y entonces vamos a construir una pared para que yo no vea al vecino allá ni él me vea acá. O sea, al final la idea de la tolerancia termina siendo una especie de estupidez, porque en la práctica lo que se requiere es poder convivir con el otro, aunque el otro sea diferente a mí, piense distinto a mí, o tengamos sea cual sea la diferencia. Entonces no se trata de colocar muros o velos, se trata de todo lo contrario, quitarlos y poder encontrarnos allí en esas contradicciones, y cómo a partir de esas contradicciones pues convivimos sin que sea necesario la fuerza, la violencia, la negación o el ocultamiento del otro. Esa es la razón de la convivencia. Yo creo que ahí tenemos que seguir profundizando. Si un reto nuestro desde la educación es una educación que nos permita y nos enseñe a convivir con el otro que no es igual a mí. Entonces, esta es una comunidad donde tenemos que aprender a convivir. Convivir en la diferencia con el otro que es distinto y diferente a mí. Así que esto es una comunidad. Y como toda comunidad, es importante que ustedes que entran a ella, pues se apropien de ella. ¿Cómo se apropia uno de una comunidad? Conociéndola, cómo funciona, cómo está regulada, cuáles son sus normas, cuáles son sus instancias, los roles que hay en esa comunidad. Eso es lo que hemos tratado de hacer con las inducciones, que ustedes que entran aquí se apropien de la comunidad, conozcan que hay unas normas, que hay un reglamento estudiantil, que ahí en ese reglamento hay unos derechos, pero también hay unas obligaciones, que hay unas instancias, que hay unas instituciones dentro de la universidad, etc. Es decir, ¿cómo funciona la comunidad? ¿Cómo funciona? Si yo me apropio del funcionamiento de mi comunidad, eso va a generar, primero, que yo me pueda compenetrar con ella, pero además, yo hago parte de ella, pero una participación activa. Si la conozco, la voy a valorar. Y si la valoro, la voy a cuidar y la voy a proteger. Ese es el reto que nosotros siempre nos proponemos aquí. Y eso es lo que uno llamaría en la práctica un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a la comunidad, quiero esa comunidad, la defiendo, porque tengo un vínculo con ella. Porque al final de la vida y en el transcurrir de la vida, lo que uno construye con los otros seres humanos son vínculos de afecto, de reconocimiento, de sentimientos. Al final, la vida es eso, es una red, un tejido de vínculos que se conectan unos con otros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea para que esos vínculos no se rompan? Es cuidarlos y protegerlos. Por ejemplo, necesitamos tener una apropiación de la comunidad. Entonces, ustedes tienen que conocer cuáles son esas reglas. Hay unas reglas que hay que conocerlas, unas normas que hay que conocerlas, y es lo que nosotros tratamos de hacer aquí todos los días, conozcan la universidad. A veces tienen la idea, esto es muy propio de las universidades, que esas reglas o esas normas con las cuales esta comunidad convive para minimizar sus traumas, sus desencuentros y sus conflictos, se centran en una sola visión, en una sola dirección, y es que tenemos derechos. Yo creo que eso es uno de los grandes aportes que no se ha logrado entender plenamente de la Constitución Política del 91. Porque esa Constitución Política del 91, precisamente lo que generó en Colombia fue derechos. Y a veces no se valoran los derechos, o no se mencionan los derechos, o no se es corresponsable con los derechos. Entonces, claro, tenemos derechos, y parece que la narrativa y el discurso y la reivindicación se quedara solo en el derecho, y uno ve la otra contraparte del derecho y dice, ¿cuáles son las obligaciones? ¿Y cuáles son las responsabilidades que yo tengo cuando tengo un derecho? Si tengo un derecho, lo cuido. Sobre todo que estos derechos son conquistas, no se adquirieron fácilmente, son logros históricos importantes. Entonces hay que protegerlos y hay que defenderlos. Y eso implica responsabilidad frente a los derechos, corresponsabilidad frente a los derechos, responsabilidades frente a los derechos. Aquí hay una universidad pública y a veces no nos ponemos a pensar qué es la universidad pública, qué significa la universidad pública, por qué existe la universidad pública.
En Colombia, les voy a dar este dato, jóvenes, en Colombia, la primera universidad se creó pública hace 200 años, que fue la Universidad de Cartagena. La creó Bolívar y Santander con la independencia. Y la segunda, que se llevan 1 año y medio de diferencia, pública, es la Universidad del Cauca, también creada con la independencia. 2 universidades públicas creadas hace 200 años. Colombia va a tener 209, 210 años este año de vida republicana. Entonces calculen ustedes que en 210 años de vida republicana, este país solamente tenga 34 universidades públicas. Ustedes que son estudiantes de ciencias básicas, 34 universidades públicas en 200 años significa que cada cuántos años se creó una universidad pública en Colombia. Esta va a tener 63 el próximo 6 de abril. 63 años cumple la Universidad de Córdoba el próximo 6 de abril. Entonces imagínense, solamente 34 universidades públicas en Colombia en 200 años. ¿Qué demuestra esto? Que la universidad pública es una conquista que ha costado luchas y esfuerzos de generaciones y generaciones por hacerla posible. Porque la universidad pública es un esfuerzo de la sociedad. Esto existe porque en la sociedad todos sus miembros pagan impuestos. Independientemente de que esos miembros de la sociedad vivan en un estrato o en el otro, todos pagamos impuestos. Parte de esos impuestos hacen que el Estado subsista, se financie, y con eso el Estado pueda construir políticas sociales para que pueda haber un sistema de educación público, pueda haber un sistema de educación, de salud, pueda haber un saneamiento básico, es decir, puedan existir políticas sociales que le lleguen a los más desfavorecidos de esa sociedad. Es la función social del Estado, sostenida sobre el propio esfuerzo colectivo de la sociedad. Entonces la universidad pública existe porque es un esfuerzo de la sociedad que manda unos recursos para que esto exista y haga posible que los más desventajados socialmente de una sociedad puedan acceder a la educación superior. Entonces mire todo el esfuerzo que hay aquí. Entonces no es simplemente ver la universidad como un campus con edificios, con infraestructura, sino mirar qué lo soporta, qué lo sostiene. Y eso que lo soporta y que lo tiene una historia de luchas y de esfuerzos de una sociedad por hacerlo posible. Y aún sigue siendo deficitario. Porque, claro, uno ve la Constitución del 91 y habla de derechos. O sea, la educación es un derecho, pero en la práctica eso no es así. ¿Sabe cuántos jóvenes se inscribieron este semestre aquí? 7,000. 7,000 jóvenes como ustedes. ¿Sabe cuánto fue nuestra capacidad de admisión? 1,820. De 7,000, 1,820. Se preguntaría, ¿por qué no todos? Pues no hay más capacidad. Entonces hablamos de un derecho. Entonces cuando uno dice, ¿qué es un derecho? Pues un derecho es algo al cual todo el mundo tiene acceso. Sin restricción y sin limitación. Eso es un derecho. Es algo sobre lo cual todo el mundo tiene acceso. Pero no pasa eso con la educación superior en Colombia. Se define como un derecho, pero en la práctica termina siendo un privilegio. ¿Cuántos de los que están aquí vienen de colegios públicos? Levanten la mano. Todos. ¿Quiénes son de Montería, de los que están aquí? Bueno, que ustedes conozcan esto. La educación pública ha venido mejorando en la base que en la media. ¿Cuál es la idea de que exista la universidad pública? La idea de que exista la universidad pública es para que lleguen jóvenes como ustedes. ¿Por qué? Porque quien tenga recursos puede ir a una universidad privada. Pero resulta que no todo el mundo tiene recursos para ir a una universidad privada. Claro, tiene que haber una política social que le permita a esos que no tienen la oportunidad ni la condición, pues acceder al derecho. ¿Y eso quién lo puede garantizar? El Estado. Eso lo garantiza el Estado. Aunque haya otros que quieran reducir el Estado a su mínima expresión. El Estado tiene que seguir existiendo. Porque si deja de existir el Estado, pues, imagínense ustedes, si así existe Estado y con todas las complejidades y los desequilibrios y las asimetrías sociales, ¿qué tal si no existiera el Estado? ¿Sí? Entonces,
La educación básica y media ha mejorado. Los promedios de ustedes son promedios altísimos cada vez más. Están esforzando la educación media. Porque claro, hay un indicador, que no es el único, pero es hoy el determinante, y es la prueba Saber 11. La prueba Saber 11 es el indicador más determinante para medir calidad educativa. Y ustedes que están aquí fueron los mejores, dentro de los mejores. ¿Por qué? Porque obtuvieron los puntajes más altos. Y ese es el mecanismo de admisión que tiene la universidad. Los puntajes más altos entran aquí. Entonces, de 7.000, 1.820, dentro de ese universo, de 7.000 tenían los puntajes más altos. O sea, ustedes se ganaron este derecho. ¿Se lo ganaron por qué? Por su esfuerzo. Hicieron mérito. Hicieron mérito. No se lo regaló nadie. Se lo ganaron ustedes por un esfuerzo de años y años y años. Por eso están aquí. Pero ese esfuerzo no puede detenerse aquí. Ese esfuerzo necesita seguir andando, necesita seguir desarrollándose. Por eso están aquí en esta comunidad académica, porque vienen aquí a formarse académica, científica y humanamente. Y no pagaron matrícula. Porque en esta universidad, y es importante que ustedes lo sepan, nació la matrícula cero en Colombia. Hoy hay matrícula gratuita que beneficia a casi 785.000 estudiantes de las universidades públicas de este país, y nació aquí en la Universidad de Córdoba. Nosotros creamos la matrícula cero en Colombia, que hoy es una política de Estado, que hoy es una ley del país, que no responde a un gobierno, sino a una visión, a una lectura, a una concepción y a una proyección de Estado en términos sociales. Ustedes no pagan matrícula. Ustedes no pagan matrícula. Ni ustedes ni ningún joven que de estrato 1, 2 y 3 que entre a la universidad pública en Colombia. Es una conquista. Y necesitamos seguir profundizando esas conquistas, porque también necesitamos que ustedes se mantengan aquí. Eso es un esfuerzo complejo que requiere medios económicos. La Universidad de Córdoba es la universidad que tiene el indicador más bajo de deserción en Colombia, 3.2. La primera dentro de las públicas y la tercera entre públicas y privadas en Colombia. ¿Fruto de qué? De ese esfuerzo. Nosotros tenemos residencias universitarias para los jóvenes que vienen de los municipios, que no pueden pernoctar aquí, que no pueden estar aquí, que tenemos residencias. Esta es la única universidad pública donde un almuerzo cuesta 1.000 pesos. No lo encuentra usted en ninguna universidad en este país. Un almuerzo vale 1.000 pesos. Tenemos todos los programas de bienestar universitario, deporte, los que tengan aquí talentos para el deporte, en el fútbol, en cualquiera de esas 28 o 30 disciplinas que nosotros tenemos. Pues ahí tiene un complemento a su formación integral. Va y hace deporte y hay un instructor que lo acompaña. Y puede representar a la universidad en escenarios regionales, nacionales, hasta internacionales, donde he mandado jóvenes. Arte, cultura, música, ahí están los instructores, los que tengan esos talentos, ahí pueden complementarlos. Entonces es una universidad que brinda un acompañamiento que uno llama integral. Y es importante que ustedes conozcan eso para que se logren integrar allí. Ustedes hacen parte de una facultad que yo siempre he defendido en esta universidad. Y la he defendido porque es fundamental cuando hablamos de desarrollo. Sin las ciencias básicas no hay desarrollo. Y un gran reto que tiene una región como la nuestra, Córdoba, es que necesitamos ciencias básicas para generar desarrollo. Aquí nuestro desarrollo es muy precario, es muy limitado. Y en gran medida precisamente por eso, porque no hay talento humano formado en esas disciplinas. Y eso lo hace la universidad. Forma un talento humano, forma unas capacidades humanas en esas áreas que son estratégicas y fundamentales si este territorio quiere realmente desarrollarse. Eso es lo que tratamos de hacer aquí. Pero también somos conscientes de una juventud que ustedes representan, que hoy más que nunca es volátil, que hoy más que nunca es influenciada, que es manipulada y controlada por otros actores distintos a la educación. Son grandes desafíos que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una sociedad del consumo, a una sociedad líquida, a una sociedad del narcisismo, del hedonismo, ¿sí? Que todo se mide y se reconoce en términos de materialidad y superficialidad, y donde no hay esencia ni contenido. Son unos grandes retos. Unos llaman eso la sociedad del consumo. Pero esas son las nuevas formas de control, las nuevas formas de enajenación y de manipulación, donde esta juventud hoy es direccionada y controlada de una u otra manera. Allí nosotros como sistema educativo tenemos un gran reto de reaccionar frente a eso, para que estas generaciones vean la esencia de la vida, la esencia de las cosas, y no simplemente se quede en la apariencia o en la superficialidad. Entonces esta Facultad de Ciencias Básicas, en Colombia alrededor del 3.5% de los jóvenes estudia ciencias básicas. No quieren estudiar las ciencias básicas. Hay todos unos
digamos, unos mitos, unas narrativas y unas subjetividades de que estas son disciplinas inalcanzables, son complejas, son difíciles, digamos, y eso ha creado prevenciones. Y estas generaciones de jóvenes evaden, no estudian las ciencias básicas, no estudian la física, ni la matemática, ni la estadística. Y las necesitamos. Son básicas, son el fundamento, la base de cómo podemos pensar y construir el desarrollo. Sin ellas estamos condenados. Y ese es un gran desafío de presente. Nosotros, la universidad, tenemos ese desafío. Hacemos un esfuerzo inmenso por tener mayor cantidad de estudiantes de las ciencias básicas aquí. Por eso hemos creado un sinnúmero de estrategias, vincularnos más con la educación básica y media, detectar talentos en esas disciplinas allí, en esa educación básica y media, traerlos aquí. Así que digo esto porque si todos los estudiantes de la universidad, todos, son valiosos en el sentido de que nosotros, nuestro propósito esencial y nuestro fin esencial es que ustedes se mantengan en este proceso formativo en los próximos años y que todos ustedes aquí logren llegar a la meta de formarse académica, científica y humanamente. Nosotros hacemos todo el esfuerzo para que ese acompañamiento fluya, se dé y que ninguno de ustedes pueda desertar de aquí. Aquí siempre haremos todo lo que nuestras capacidades institucionales nos permitan para garantizar que ustedes puedan transitar por aquí en los próximos años y lograr la meta. Si ustedes logran la meta, esta universidad se realiza. Nuestra realización es la realización de ustedes. Y todos aquí estamos sintonizados en eso, de que tenemos que dar todo lo de nosotros, todo nuestro esfuerzo para que ustedes logren materializar ese propósito. Eso que acabo de decir, quiero que lo tengan como referente de valoración de lo que significa la universidad pública. ¿Y qué significan ustedes para nosotros y para la sociedad? Muchísimo. Son la razón esencial de este esfuerzo. Todo ese esfuerzo que dije social se concentra en ustedes. Llega a ustedes. La meta nuestra intención, nuestro propósito, nuestra preocupación y ocupación es que ustedes se formen bien. Y que no solamente alcancen habilidades en sus disciplinas científicas, sino que se formen bien humanamente. Necesitamos formar seres humanos que sientan, que puedan tener una comprensión de esta complejidad social. Eso es lo más valioso para nosotros, porque de nada nos sirve tener profesionales que tengan capacidades científicas si no le duele el otro, o no siente el otro, o no sabe para qué lo que sabe es útil, y que solamente se dedican a pensar en sí mismos. Eso es un desperdicio socialmente hablando. La formación universitaria tiene que ser entendida como servicio. Cuando la formación universitaria, el título universitario, no se concibe para servir, significa que esas personas no saben de lo que han sido dotados. El servicio, como la expresión más clara de la condición humana. Entonces, al final queremos eso, de que esas capacidades que ustedes van a adquirir aquí sean útiles para que la sociedad que nos rodea, que es nuestro entorno, esa sociedad sea mejor, pueda ser mejor. Y por supuesto, en esa comprensión de esta comunidad, cómo ustedes se integran más a esta comunidad, la escudriñan, se encarnan en ella, la sienten. Y ella los va a sentir a ustedes, porque ustedes son la fuerza que la dinamiza, que le da sentido a lo que ella hace. Y ese sentido tiene que ser un sentido de trascendencia. Esta universidad tiene que trascender todos los días y en cada momento. Pero ella no trasciende sola. Ella trasciende cuando nosotros, que hacemos parte de ella, nos encarnamos en ella. Y la sentimos y la vivimos. Y damos lo mejor para que ella trascienda. Y para que ella trascienda, necesita de nuestros actos. De lo que en cada momento nosotros hagamos aquí. Debemos cuidar esta universidad. Ustedes me dirán, pero ¿cómo cuidarla? Yo siempre he creído que uno cuida lo que valora. Uno cuida lo que quiere. Uno protege lo que quiere. Y para uno construir un vínculo de afecto por algo, tiene que sentirlo y tiene que adentrarse ahí. Pues uno no se enamora con la simple superficialidad. Uno se enamora porque esa otra persona tiene cosas valiosas
con la cual yo no solamente me identifico, sino con la cual pretendo construir una visión compartida de las cosas. ¿Sí? Creo que ahí tenemos que ahondar más. ¿Y por qué les digo esto? Seguramente ustedes en estos días han caminado este campus, han caminado, lo han recorrido, ven un auditorio como este, que no tiene que envidiarle a ningún auditorio universitario en Colombia ni en el mundo. Y cada esfuerzo que hacemos aquí por fortalecer las capacidades de este campus va en esa dirección. Entonces, allí en cada espacio de estos, pues hay un esfuerzo, como ya les dije, colectivo, social, que hace posible que esto exista, para que sirva, para que sea un medio de realización de seres humanos. Pero esto hay que cuidarlo. Esto hay que cuidarlo. Y la mejor forma de cuidarlo es protegerlo, no dañarlo. Porque esto hoy, estos medios y estas capacidades que aquí durante 63 años se han construido y que ha permitido formar generaciones de jóvenes como ustedes, pues hay que cuidarlo para las otras generaciones que vienen atrás. Para esos que aún no han podido entrar aquí, cuando entren, encuentren una buena universidad. Incluso, como muchas veces digo, incluso los que aún no han nacido, cuando nazcan, tengan el derecho y puedan entrar aquí. Entonces esto implica un esfuerzo colectivo de cuidado y de protección, pero sobre todo de valoración de esta institución. Hay que trabajar eso. Por eso hablo de que hay que encarnarse para poder sentir esto. Hay que encarnarse, porque si no se encarna no siente. Esto tiene sus dolores y tiene sus angustias. Cuando ustedes sientan dolores y sientan angustias en la vida es porque están metidos en algo. Mientras no se sienten dolores y angustias significa que somos volátiles, no nos hemos adentrado en ese algo. Entonces, para sentir esta universidad hay que adentrarse en ella. Para poder tener una valoración de ella, del esfuerzo de generaciones que han pasado por aquí y han hecho posible. Mi generación que le tocó este presente y mañana vendrá otros y otros y otros y otros. Yo los invito a eso, a cuidar cada espacio del campus universitario, cada espacio del campus universitario. Cada uno de esos espacios depende de la valoración que ustedes tengan de ellos. Y eso es lo que queremos con esta generación de ustedes. Aquí se viene a estudiar y a aprender, se viene a ser mejores personas, se viene a aprender un conocimiento, pero sobre todo se viene a ser realmente un verdadero ser humano que pueda sentirse a sí mismo, sentir a los otros. También tengo que decirles que esta es una comunidad humana, como decía al principio. Ella no es perfecta, no es perfecta, no tiene por qué serlo. Pero nosotros no podemos permitir que las imperfecciones de esta comunidad destruyan su misma comunidad. ¿Me explico? A nosotros a veces se nos enseñó, y esa es una vieja discusión, desde el mundo antiguo. Aquí, recuerden ustedes que están recién egresados de la secundaria, seguramente en sus clases de filosofía lo vieron. Aquella vieja discusión del mundo antiguo que nos hablaba de lo apolíneo y de lo dionisiaco. Entonces nos decía, es que Apolo es lo racional, Apolo es el equilibrio, Apolo es la razón, el orden. Pero Dionisio es el caos, lo irascible, lo irracional, el desorden, la anarquía. Y eso, a lo largo de la historia, ha sido interpretado y contextualizado de muchas maneras, y las religiones le han dado lecturas a eso. El bien y el mal, son tensiones interiores. Y eso es la condición humana. El mal es humano y el bien es humano. A veces nos enseñaron otra idea distinta. Entonces nos enseñaron como que el mal fuera una figura externa a nosotros y el bien una figura externa a nosotros. Y nos le dieron figuras antropomórficas en términos humanos. Entonces el bien es un ángel y tal, y el demonio es un ser monstruoso. No, eso es humano. Ambas dimensiones están humanas y viven en nuestro interior, en nuestra existencia. De nosotros depende, por muchos factores de nuestra vida, en términos de socialización humana, ¿a qué le damos libertad? Si al bien o al mal. Pero están allí en una tensión en nuestra existencia. Se puede liberar el bien, eso sería lo ideal, pero también se puede liberar el mal. Entonces, ambas conviven en todos los momentos de la vida. En todos los momentos de la vida. Entonces, en una comunidad como esta, que es una comunidad humana, donde está esa tensión entre el bien y el mal, y en cualquier comunidad humana y en toda la humanidad, ahora que están tirando bombas permanentemente, ¿no? ¿A quién se le ocurre tirar bombas?
Ahí tire bombas allá. ¿Cómo se le llama eso? Obviamente siempre esas acciones tienen una justificación. Se hacen a nombre del bien, de la justicia, de la libertad. ¿Sí? Pero al final esa es la idea, que esas son las tensiones, que cuando no se controlan por razones de poder o lógicas de poder, pues esos son destructivos. Ustedes van a encontrar aquí que hay gente que le gusta traficar con droga en este campus. Droga, se vende droga. Ustedes me dirán, pero bueno, el rector, ¿por qué nos dice eso? No se puede ocultar la realidad. La realidad tiene que ser un escenario de estudio de nuestras propias disciplinas. Si nosotros queremos transformar la realidad, tenemos que conocerla, tenemos que abordarla y tenemos que estudiarla e intervenirla. Pero no es ocultándola como la vamos a intervenir, es comprendiéndola en su realidad, en su complejidad. Entonces esto es una comunidad humana y aquí van a encontrar ustedes eso lo hemos trabajado, lo hemos intervenido de muchas maneras. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues a través de mecanismos educativos, pedagógicos, persuasivos. Cuando ustedes logran éxitos, cuando sus familias se sienten orgullosos de ustedes. Esas son las formas como nosotros le decimos a la sociedad, este esfuerzo colectivo ha valido la pena. Cuando eso no sucede, pues nosotros le tenemos que decir a la sociedad, no hemos sido capaces. Entonces, ustedes se van a encontrar aquí con muchas lógicas y muchas expresiones de esa condición humana que les va a tratar de impedir que cumplan el objetivo por el cual ustedes llegaron aquí. Van a tratar de distraerlos, de sacarlos del cauce. Y ahí tienen que recurrir ustedes a lo mejor de ustedes. Algo que yo llamo la autodeterminación, la autonomía personal. Una libertad ejercida con responsabilidad. Que no se dejen distraer, que tengan claros sus objetivos, que tengan metas, que tengan sólidos a los cuales adherirse en los momentos más complejos y difíciles de su vida, que tendrán que enfrentarlos. Es una obligación enfrentarlo. La vida no es un discurrir lineal. La vida no es algo fantasioso ni armónico. La vida son contingencias, son desencuentros, son dolores, son angustias, son tempestades. Y el mejor arma para enfrentar eso es tener autocontrol de nosotros mismos, tener sólidos, razones por las cuales vale la pena seguir caminando en medio de las turbulencias. Yo los invito a eso, a que ustedes sean constructores de su propio destino, como los capitanes en esos barcos cuando van en alta mar y esos vientos comienzan a zarandear de un lado para otro. El capitán trata de sacar el barco y llevarlo a puerto seguro. Así son nuestras vidas. Al final, eso son nuestras vidas. Al final de la vida, cuando uno mira atrás, lo que se da cuenta es que uno timoneó en un mar huracanado de vientos de todos orden que zarandearon el barco de un lado para el otro, pero lo llevamos a puerto fijo. Colóquense eso como meta. Yo quiero verlos a ustedes aquí en 5 años, recibiendo su título profesional y que puedan dar testimonio de cómo maniobraron ese barco durante todo ese tiempo y cómo lo llevaron a puerto seguro. Entonces, yo los invito a eso. Aquí se van a encontrar con toda esa condición humana de un lado y del otro, la droga, el alcohol. Pues lo que ustedes conocen mejor que yo. Porque esta juventud, pues hoy tiene la oportunidad de vivir en un mundo mucho más liberal, mucho más abierto, sin tantas restricciones como el mundo que me tocó a mí, de mayores prohibiciones. Ustedes están en un mundo hoy sin esos límites muchas veces. Y eso es lo que descarrila, eso es lo que los lleva al abismo. Eso es lo que nos saca, digamos, de los horizontes de sentido, que es lo que debemos construir. Entonces yo estoy en la obligación moral e institucional de decirles esto que les estoy diciendo. Igualmente la violencia. Seguramente ustedes por referencia encuentran aquí que aquí de pronto hay un grupo que se encapucha y sale y bloquea la calle. Aquí se deja. Porque nosotros siempre hemos entendido que esta es una comunidad para debatir. Esta es una comunidad de gente inteligente. Y la expresión más clara de la inteligencia es el diálogo. El diálogo es la expresión de la inteligencia. Por eso hablamos. Por eso nos entendemos. Y esa es la forma de que las sociedades construyen acuerdos y construyen consensos que les permiten convivir, reducir y minimizar la violencia. Pero también está ahí la violencia, en todas las expresiones. Pero siempre es la inteligencia la que te termina imponiendo.
Entonces, ustedes se van a encontrar con esta realidad. Esto no es una realidad lineal, es una realidad convulsionada y como tal tienen que llenarse de razones, llenarse de argumentos para poder enfrentarla. Ustedes vienen de un mundo académico mucho más controlado y regulado. Ustedes vienen de instituciones educativas donde un director de grupo los conocía, sabía quién era cada uno de ustedes, sabía quién era su estudiante o padre de familia, hacían reuniones con padres de familia periódicamente, entregaban los informes, había un coordinador de disciplina, o sea, había una regulación más directa, más estricta, más personalizada en el relacionamiento con ustedes. Pues acá no. Acá hay un escenario abierto, libre, donde seguramente en algún momento ustedes se van a sentir incómodos porque van a decir, no hay restricción. Aquí no toca la campana, o no tocan el timbre. Me hago entender. Si aquí no convocan a la mamá a decirle, mire que Juancito va mal en el rendimiento académico. ¿Sí? Aquí no se hacen planes de mejoramiento, a decirle que mire. Entonces, seguramente muchos de ustedes entran en un escenario ahora como de inestabilidad en términos psicológicos. Decir, yo venía de allá y acá, no, aquí este es otro escenario. Hay que aprender a convivir en este nuevo escenario y eso implica lo que les decía. Hay que apropiarnos de cómo funciona en nuestra comunidad para poder, digamos, adaptarnos a esta nueva realidad y poder movernos aquí con mayor responsabilidad. Porque a veces se entiende la libertad como libertinaje. Entonces, claro, como no tengo límite y no hay restricciones, entonces me está permitido hacer lo que yo quiera. No. Si bien es cierto, hay cosas que aquí no están escritas, hay algo que es fundamental y que ustedes deben saber. Es lo que se define como normas morales. Las normas positivas son las que están escritas. Las normas morales no están escritas, hacen parte de la regulación que una sociedad construye en sí misma. Entonces yo tengo claramente unos límites. Yo sé que una cosa es buena y cuando es mala. Aquí no está escrito que usted tiene que echar el papel en el canasto de la basura, pero yo no lo puedo tirar en el suelo. Es una norma moral. ¿Sí? Entonces, que ahí conviven esas dos realidades. No necesariamente tengo que aprenderme la norma escrita, que me establece unos límites en la relación de convivencia en esta comunidad, sino que hay normas morales, normas sociales, que hacen parte de una socialización de la cual hemos venido nosotros hace mucho tiempo y que nos ha formado una visión y una forma de ser y de comportarnos en la vida. Entonces, esa es una realidad que también yo los invito a que asuman y comprendan con toda la responsabilidad. Otro elemento que estoy también en la obligación de decirles, y este sí es mucho más, digamos, motivacional, si se quiere. Por eso le preguntaba, ¿viene de colegio público? Todo el mundo viene de colegio público. Todo el mundo viene de colegio público. Qué bueno, qué bueno. Y ahí se rompe el paradigma ese que durante muchos años nos metieron en una discusión que la educación privada era mejor que la pública. Yo siempre en las ceremonias de grado aquí, en estos escenarios, hago este comparativo. Yo digo, aquí en Colombia existen universidades privadas de élite, sí, de élite. Donde el muchacho que entra a esa universidad de élite pues tiene todas las condiciones. Viene con todas las condiciones y llega con todas las condiciones. Aquí no. Esa es la grandeza de la universidad pública. Porque aquí llegamos la gente jodida, la gente que se rompe el cuero. Y que cuando logra el objetivo, eso tiene una relevancia sin precedentes. O sea, esto. Sí, allá se gradúa, pero cuando uno sopesa en una especie de balanza social, uno dice, escucha, lo que tocó hacer acá para lograr esto. Distinto allá. Allá se llegan mejores condiciones. No quiere decir que no sea importante. Claro, ambas son importantes. Pero acá es distinto. Acá nos toca duro. Y sobre todo algo que yo les tengo que decir a ustedes. Ustedes no están solos aquí. Colóquense eso como referente. Detrás de ustedes hay un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, un tío, una tía, que durante todos estos años de vida se ha esforzado por ustedes. Y que el hecho de que ustedes hayan llegado por aquí es una realización ya para ellos. Y que a partir de este momento hay una expectativa con ustedes. Ustedes no pueden defraudar a esa familia. No nos pueden defraudar a nosotros. Y no pueden defraudar el esfuerzo de la sociedad. Entonces, cada vez que también estén en esas turbulencias, piensen en esa mamá, ese papá, ese abuelo, esa abuela que se está rompiendo el cuero en este momento
para garantizarle a ustedes unos medios de sostenibilidad aquí, para que ustedes echen para adelante. También se lo digo a los estudiantes en la graduación. Aquí estudiante, el primer profesional de una familia en generaciones. El primer profesional de una vereda, de un barrio, de un corregimiento. Esa es la grandeza de la universidad pública. Por eso existe la universidad pública. Por eso hay que valorar la universidad pública. Hay que sentir la universidad pública. Esa es su fuerza. No existe otra institución que haga posible eso. Cambiarle la vida a la gente. Hacer que la gente haga movilidad social, sobre todo los jóvenes. Que cambien la visión de la vida. Que construyan capacidades con las cuales dignifiquen su vida, hagan movilidad social e incidan en la transformación de la sociedad. Esa institución se llama la universidad, y la universidad pública en particular. Esa es la grandeza de estas instituciones. Por eso cuando les habla de valórenla, es que encarna ella. Una fuerza impresionante de transformación. Lo que toca lo transforma. Lo que toca lo cambia. Entonces eso, a partir de esta semana que ustedes han estado acá, tienen que tener conciencia. Piensen más su vida, piensen más su realidad, piensen más esta responsabilidad. Cuando uno piensa su entorno y su realidad, uno se vuelve más consciente de esa realidad. Y la quiere y la defiende y se vincula más. A veces pasamos en la vida sin un nivel de conciencia de nuestra realidad. Yo los invito a eso, a que se saquen sus tiempos y se reflexionen ustedes mismos en esa capacidad de autodeterminación y de autonomía personal. Lo que significa estar aquí. Lo que ustedes han logrado en este momento es gigante, inmenso. No sé si lo han dimensionado. Por eso le mencioné cifras. Le doy esta otra cifra. En Córdoba, el nivel de cobertura en educación superior es del 27%. De cada 100 muchachos como ustedes que al año salen de la secundaria, solo 27 ingresan a la universidad. Óiganse bien esa edad. De cada 100, 27. Y el promedio nacional es del 60. Es decir, en Colombia, de cada 100 bachilleres que al año ingresan, 60 ingresan a la universidad. Entonces, miren, dimensionen lo que significa es que ustedes estén hoy aquí. Lo lograron por mérito. Accedieron a un derecho, pero es una oportunidad inmensa de transformar sus vidas y el entorno de su familia, de su entorno social. Por eso las expectativas que la sociedad tiene con la generación de ustedes, lo que va a representar. Y en unas áreas que son claves y estratégicas para el desarrollo de este territorio. Entonces, esto no es cualquier cosa. Entonces, nosotros vamos a dar todo lo de nuestro. Bienestar Universitario los va a acompañar, van a conocer todos los programas que tenemos, unos profesores que tienen un alto nivel de responsabilidad y compromiso con esta generación que ustedes representan, una institución que se esfuerza todos los días por brindarle todos los medios necesarios para que ese proceso de formación tenga los más altos estándares de exigencia y de calidad posible, y una sociedad que también hace esfuerzos. Pues aquí hay unos esfuerzos compartidos, es lo que uno llama esfuerzos colectivos, esfuerzos sociales que tienen un sentido, y es hacer posible que ustedes inicien esta etapa de su vida. Así que yo los invito a eso. Y por último, decirles, y aquí voy a hacer reminiscencia de unas palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco, antes de fallecer, 2 años antes de fallecer, el Papa Francisco convocó a los jóvenes en el Encuentro Mundial de la Juventud, que en ese entonces fue en Lisboa, en Portugal. Y les dio un mensaje muy claro que yo quiero traer a presente, porque me parece motivador y tiene un contenido de sentido. Le dice que los jóvenes deben ser peregrinos. Peregrinar es caminar, es moverse, es andar. Ustedes deben continuar siendo peregrinos. Ustedes han peregrinado en su vida y han pasado muchas etapas de su vida y llegan a una etapa clave, importante, trascendental, quizás de las más importantes en la vida. Porque estas son las etapas que construyen, que edifican, que moldean, que determinan hacia adelante. Ustedes son jóvenes, muchos de ustedes están apenas explorando el mundo, encontrándose con el mundo. Todavía no tienen una visión definida del mundo y ya están aquí en el mundo universitario. Ese mundo universitario los va a ayudar a madurar, a construir una visión mucho más aterrizada, mucho más objetiva de ese mundo y esa complejidad del mundo. Entonces han peregrinado. Y cuando el peregrino se mueve,
El peregrino tiene experiencias de todo tipo. Ustedes han adquirido experiencias, van a continuar adquiriendo experiencias. Pero se pueden detener. El peregrino se puede detener. Y en este mundo de hoy, los jóvenes se detienen en lo que el Papa llama oasis. ¿Usted sabe lo que son los oasis? ¿Sí? Y muchas veces esos oasis son una especie de espejismo que distraen, que descarrilan, que nos sacan del foco central en el cual nos estamos moviendo. Y era lo que al principio decía. Hoy los espejismos son muchos. El placer, el hedonismo, el narcisismo, el consumo. Una cantidad de espejismos. No se dejen distraer por esos espejismos. Pueden vivir esos espejismos, pueden sentir esos espejismos, pero que esos espejismos no nos detengan en ese peregrinar. Tienen que seguir peregrinando para que puedan realizar sus metas y realizar sus sueños y realizar sus objetivos. Así que yo los invito eso también a que sigan siendo peregrinos de la vida. Peregrinos que buscan sentido a la vida. A la vida hay que buscarle sentido. Y uno le encuentra sentido a la vida con los actos que uno realiza. Uno se hechura de sus propios actos. A uno lo realizan los propios actos que uno hace. Y por eso tenemos que tener una vida consciente de nosotros mismos. De cuáles son los actos que estamos haciendo y esos actos cómo nos están edificando, cómo nos están moldeando, cómo nos están formando y cómo esos actos están determinando nuestra existencia y la existencia de otras personas que afectivamente dependen de nosotros. Yo los invito a eso, a que sean peregrinos conscientes, peregrinos que tengan autonomía, que se puedan autodeterminar, que sean conscientes de este presente, que sean conscientes de su propia realidad, que sean conscientes de su propia existencia. Creo que esta generación tiene que conectarse más a la realidad. Esta es una generación desconectada muchas veces de la realidad. Necesitamos conectarla más a la realidad para que la puedan valorar, para que la puedan sentir y para que la puedan defender. La vida a veces no es como nosotros la creamos en nuestro ideal. La vida es compleja, pero en esa complejidad tiene sentido. Y en esa complejidad podemos ser felices. Y en esa complejidad podemos encontrarle sentido a lo que hacemos. Yo los invito a eso, jóvenes, ustedes que comienzan a explorar el mundo y que ya tienen esta gran oportunidad. Esta oportunidad tiene que ayudarlos a trascender todos los días. Siempre coloco el ejemplo de los agricultores. Los griegos llamaban eso el principio de la epimeleia. Los griegos decían, la epimeleia es el cuidado de sí mismo. Entonces los griegos decían, los seres humanos tenemos dos dimensiones, la dimensión corpóreo-física y la dimensión espiritual. Por ello hacían mucho énfasis en la cultura física, cuidar el cuerpo. Pero también decían, es importante el cultivo del espíritu, a través de las virtudes. Ese era el principio del cuidado de sí mismo. Es lo que hacen los agricultores nuestros campesinos cuando siembran. ¿Qué hacen ellos? Cuidan esa siembra, la riegan, la protegen, la abonan, para que tengan una buena cosecha. Pues así es la vida de nosotros. Tienen que saber cultivar y lo que están cultivando, cuidarlo, regarlo, protegerlo, defenderlo, para que tenga buena cosecha, es decir, buenos resultados, triunfos, realizaciones, porque esa es la forma como tiene sentido la vida. La vida vivida de otra manera es un sinsentido, que al final termina destruyéndose a sí misma. Entonces esta generación tiene que entender eso, por eso hablaba de los espejismos. La droga, un espejismo, que los distrae de la realidad y le da placer y los desconecta, pero al final vuelven a la realidad y mucho más compleja. O el alcohol, y me distrae de la realidad, pero después regreso a la realidad y es mucho más compleja. O la sexualidad entendida en términos extremos. Entonces creo que ahí está el placer y la felicidad y luego vuelvo a la realidad y es compleja. Y lo que eso puede desencadenar en todos los sentidos, una sensualidad más direccionada y manejada de manera irresponsable. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces son los espejismos que en la vida pueden descarrilar los objetivos que nos proponemos. Así que jóvenes, con esto les doy la bienvenida. Conozcan su universidad. Lo único que les pido realmente como egresado que soy de esta universidad y que esta universidad hizo posible lo que yo soy hoy. Yo sueño que los futuros rectores sean ustedes los que salgan de aquí. Y yo fui posible porque ustedes no. ¿Cuál es la diferencia? Pero eso requiere disciplina. Eso requiere fijarse metas, eso requiere fijarse propósitos. Pues yo no llegué aquí porque es un accidente de la vida. Me formé
Me formé bien, creo que bien. Me egresé de aquí, hice mis especializaciones, hice maestrías, hice doctorado. Me formé al más alto nivel que puede llegar un profesional en este país. Y soy competitivo en ese sentido. Y no solamente dirijo esta universidad, dirijo las 34 universidades de Colombia. Y no solamente las 34 universidades de Colombia, las 105 públicas y privadas de Colombia. ¿Cómo entienden eso? Entonces, cuando les digo ustedes pueden es porque yo pude. ¿Cuál es la diferencia? Pero hay que estudiar. Eso no se logra ahí sentado en una silla pensando, yo quiero hacer tal cosa. No. Pues así no se construyen las cosas en la vida. Se construyen allá abajo, luchándosela todos los días y esforzando y siendo buenos en lo que aprendemos. ¿Sí? Y esa es la impronta de la universidad pública. Buenos profesionales, excelentes profesionales, en que en cualquier escenario brillan por sus capacidades y por sus competencias. Entonces yo los invito a eso. Que así como este rector que es egresado de aquí, que ahí estuvo, donde están sentados ustedes hace muchos años, y que logró transitar sin pisar a nadie, sin brincarle los hombros a nadie, sin maltratar a nadie, sin hacerle daño a nadie, solamente con la única arma que la vida me dotó y que yo logré perfeccionar, mis capacidades académicas e intelectuales. Eso es lo que yo he adquirido en la vida. Con eso he vivido y con eso aspiro a vivir, pero siempre con una visión clara: servir, que es lo que tratamos de hacer aquí todos los días. Servir para que ese servicio realice esta institución y realice la vida de muchas personas. Así que, muchachos, yo los invito a eso, a que este camino que inicienlo bien, con objetivos, con propósitos y triunfen, porque esta universidad lo necesita, la sociedad lo necesita y su familia lo necesitan y sobre todo ustedes mismos lo necesitan. Bienvenidos.